Maravilloso, ha sido una buena organización por parte del Consejo Mundial de Boxeo. Felicito a don Mauricio Suleimán y a todo el equipo del CMB por esa gran labor que están haciendo al frente en la dirección de este organismo. Sí, es muy importante. Se une la familia de todos los países del mundo, promotores, boxeadores, managers y campeones. Y eso le da un realce mayor al evento. Digo, además de que tienen el micrófono abierto Sí. durante las sesiones de clasificaciones y todo eso, entonces ellos pueden entrar a exigir su lugar. Sí, sí. Me tocó ayer participar. Yo soy manager ahora actualmente de boxeadores. Mi esposa es promotora de Buffalo Boxing. Y fuimos los primeros promotores en tiempo de pandemia en hacer boxeo a nivel de todo el planeta. El 25 de abril del 2020, cuando todo el mundo estaba paralizado, gracias a Dios nosotros fuimos como la luz del mundo, porque se transmitió por ESPN Deporte y Sport para todo el mundo y gracias a Dios pues se logró que el boxeo se volviera a reactivar después de ese evento boxístico. ¿Fue todavía sin público esta función que hicieron? No, lo hicimos con público, 2.000 personas, sí. Pero el estadio era el Polideportivo Alexis Argüello, que está diseñado para 9.000, 11.000 personas. Y llegaron 2.000, se hizo el primer protocolo de seguridad y gracias a mi esposa y gracias al gobierno de Nicaragua que nos permitió hacer real este evento, porque no estábamos violentando ninguna regla, porque no había ninguna cuarentena. Y yo quiero agradecer públicamente al licenciado Mauricio Suleimán, porque fue el único organismo que quisieron entrevistarlo de Nicaragua, alguna gente que estaban en contra de la realización del evento por cosas políticas. Pensaron que esto era un evento político y no era evento político, era un evento humanitario. Y yo siempre estoy involucrado en lo que es lo humanitario porque soy embajador de obras benéficas del Consejo Mundial de Boxeo para Nicaragua. Y los boxeadores no tenían dinero porque ellos si no pelean no ganan. Y en este momento había necesidad y ellos pelearon para ganar un dinero y poner alimento en su mesa. Y cuando ESPN Knockout miró que había un evento en Nicaragua, ellos se pusieron en contacto conmigo. Hubo un boxeador mío llamado Jenner Talavera que me dijo, ¿por qué no le ofrece a ESPN la transmisión? Digo, voy a hacerlo, pero de todas maneras, si no lo aceptan, pues nosotros estamos haciendo algo humanitario. Pero al final se decidió, aunque hubo una oposición grande de mucha gente que todo lo politizan en mi país, y mandaron carta a ESPN nos amenazaron de muerte a mi esposa y a mí. Dijeron que por culpa de nosotros iban a morir 25.000 personas y al final no ocurrió nada. Y aquí está el boxeo encendido. Nosotros le dimos vida al boxeo y le agradecemos a don Mauricio porque fue el único dirigente que se expresó bien del evento, porque hubieron otros que no opinó y otros que opinó que era una locura. No quiero decir quiénes, pero sí hablaron muy mal de la realización del evento. Sí. Pero ahora están trabajando. Claro. Y esto benefició boxeadores, promotores y al mundo. Sí. Gracias a la valentía que tuvimos, Buffalo Boxing junto con la licenciada Ruth Rodríguez, mi esposa, enfrentarnos a amenazas de muerte solo por hacer deporte. Imagínate. Lo que sucede es que mi padre en 1977
estaba frente a la televisión viendo una pelea del tricampeón mundial Alexis Argüello. Yo tenía 7 años y yo estaba sentado en su pierna cuando Alexis conecta un gancho al hígado a Royal Kobayashi, que en paz descanse. Mi padre me tiró por un lado de la emoción y yo caí, volteé a ver hacia arriba y miré el rostro de mi padre cómo se iluminaba de la alegría de que su ídolo, Alexis Argüello, había vencido a Royal Kobayashi. Mi padre siempre me decía, cuando conversaba conmigo, íbamos en su camión, me decía, Alexis Argüello y Roberto Durán, los 2 boxeadores más grandes de la historia van a ser, me decía. Yo tenía 7 años. A los 3 años después, mi padre asesinado en la guerra, junto con mi hermano Ramón y un tío mío. Los desaparecieron, nunca los logramos enterrar ni recuperar sus cuerpos. Y a los 9 años yo quedé solo, con hermanas mujeres. Y el boxeo desapareció de mi casa. Mi familia, mi mamá es cristiana y no estaban de acuerdo que yo boxeara. Entonces, 7 años después, me fui al servicio militar a cumplir una ley que había por el gobierno y estábamos en tiempo de guerra. Ya había muerto mi padre, mi hermano y mi tío asesinado en la guerra. Yo tenía temor de morir igual que ellos y mi madre también. Y en una ocasión, ya cuando tenía 1 año y medio de estar en el servicio militar, estaba solito y le pregunté a Dios, ¿qué voy a hacer cuando salga de este lugar? Porque no tenía una profesión, no tenía un estudio académico grande. Llegué hasta primer año de secundaria. Y de repente, a los 3 días llegaron a buscar deportistas y entraron diciendo, bueno, andamos buscando beisbolistas, boxeadores y futbolistas. Yo me metí al béisbol, que es el deporte rey en Nicaragua, y no di bola, no funcioné. Me apartaron y me fui al fútbol y era muy chico y todos los tipos más grandes me tiraban por un lado y por otro. Fallé también, no califiqué. Y de repente veo un grupo de militares y gente que está rodeando a 2 que están peleando. Y me fui a arrimar ahí y me dicen, ¿quieres ponerte los guantes? Andamos buscando boxeadores. Dame pues. Me puse los guantes y noqué el tipo. Entonces me aplaudieron y me gustó. Y yo dije, bueno, esto es lo que Dios tiene para mí. Voy a boxear para no morir en la guerra, porque era tiempo de guerra. Y el boxeo para mí se convirtió en mi salvación, como una puerta de escape. Me sacó el odio y el rencor que había en mí, porque yo pensaba en venganza. Pues yo decía, voy a matar a los que mataron a mi padre. Pero al final me di cuenta que el boxeo se convirtió como una bendición perfecta para mi vida. Y es por eso que yo defiendo y hablo muy bien de este deporte, porque me dio las oportunidades de salir de la miseria y darme a conocer al mundo y convertirme en un ídolo de mi pueblo. Eso fue algo emocionante. Lo más evidente del deporte es la violencia, porque sí. Son golpes. Sí, son pero, golpes. pero este es un deporte de caballero. Exactamente. Mira, es tan maravilloso que yo me peleé con Finito 2 veces y lo mandé a la lona, después le hice 4 heridas en la cara y al finalizar la pelea nos abrazamos y nos dimos un beso. Y hoy en la actualidad son buenos amigos, igual con el Travieso Arce. Yo tuve la oportunidad de pelear 3 peleas de campeonato por este gran organismo, que le tengo un gran respeto y gran admiración a su presidente y también al papá del presidente, que era don José Suleimán, mi amigo, que en una ocasión que vine acá a México me mandó a traer al hotel
y me llevó a su casa para que tomáramos un café. Y tengo grandes recuerdos de don José Suleimán, un hombre de gran corazón, un hombre de gran carácter, un hombre que le gustaba la justicia. Y yo, como le digo a don Mauricio Suleimán, yo quiero igualar lo que él es, hacer el bien, luchar por los boxeadores que están en desigualdad, desprotegidos. Y eso es lo que hago actualmente como embajador de Obras Benéficas del CMB. Claro, sí, a eso iba justamente. Mi papá se preocupó mucho por la calidad de vida de boxeador. Sí. Él vio todo, vio las injusticias Sí. que sufrían cuando él era joven, cómo abusaban los promotores de los boxeadores, cómo abusaban, era solamente para ganar dinero, se lastimaban y los olvidaban, no pagaban nada. Entonces mi papá tenía un corazón así de padre, Sí. universal, por decirlo así. Sí. Entonces esta labor que ahora haces es exactamente, es el reflejo de lo que él siempre quiso. Entonces es admirable cómo en un país con tan pocos recursos Sí. hayas logrado tanto. ¿Qué tan satisfactorio ha sido para ti la labor? Bueno, yo siempre digo que todo se lo debo a Dios, porque soy un hombre de fe. Y una persona que respeta y ama a Dios, ama a su prójimo también. Y yo amo a mi pueblo, amo a mi gente, a los niños, a los ancianos. Es una prioridad, eso es lo que me enseñó mi mamá. Y cuando conocí la historia de don José Suleimán y miré cómo humanizó el boxeo, cómo él luchó por los intereses de los boxeadores, los que están en retiro, los que están abandonados en situaciones extremas, eso me dio la idea a mí de contribuir con esa misma lucha. Y yo siempre se lo he expresado a don Mauricio. Todo lo que hago es porque vi un ejemplo. Y ese ejemplo lo hizo don José Suleimán, a quien le tengo un gran respeto y admiración por todo lo que hizo por el boxeo mundial. Hoy en la actualidad estoy tratando de hacer la Fundación Rosendo Álvarez porque he recibido mucha ayuda del extranjero para mi país, pero como persona natural es más complicado pedir exoneraciones de impuestos, que saquen los equipos. Acabamos de conseguir una donación de 2 máquinas de ultrasonido para mi país. Los entregamos al hospital de Rivas. Cada máquina cuesta $110,000. Y le agradezco a la vicepresidenta de Nicaragua, la señora Rosario Murillo, que me permitió que esa ayuda entrara a Nicaragua. Y tenemos 38 máquinas más listas para llegar a Nicaragua, para ser distribuidas en los centros hospitalarios que están necesitados de estos equipos. Sí. Entonces, Dios en verdad te cumplió. Dios ha sido generoso conmigo. Me sacó, yo he vivido una vida muy triste. Como casi la gran mayoría de nosotros los boxeadores venimos de la miseria, de familias desunidas o boxeadores con problemas, que se encuentran con drogas, alcoholismo. Es una lucha muy difícil y que el boxeo ha sido como una alternativa para nosotros y lograr salir adelante y convertirnos en líderes en nuestro país. Y yo en la actualidad pues me siento que Dios ha hecho demasiadas cosas para mí y yo le debo mucho a Él. Sí, y tengo que seguir trabajando hasta que Dios me quite la vida, ya que me toque retirarme de este ambiente de la vida y dejar huellas. Huellas no solamente deportivamente, sino como un buen ser humano, como alguien que luchó por lo suyo, por nuestra gente. Esa es mi misión en esta vida. Bueno, porque es el deporte que abre puertas a los niños y a los jóvenes
más pobre. Es el deporte de los pobres. Como decía don José, el boxeo es el deporte de los pobres que los ayuda a salir del anonimato y de la oscuridad y nos transforma en líderes y en ídolos de un pueblo. Y eso nos brinda oportunidad para hacer buenas obras, siempre y cuando el atleta guarde la disciplina y guarde el amor a ser un atleta digno de admiración. Claro, sí. Sí. Sí, esa energía que trae, la canaliza Sí. a pegarle a las costales, Y después, a las peras, después la nueva generación quieren seguir los pasos de los grandes campeones. Entonces, yo siempre admiré a Roberto Manuel Piedra Durán y a Alexis Argüello porque eso es lo que vi a los 7 años. Mi padre me lo dijo y nunca pensé llegar a conocerlo a los dos y estar cerca de ellos y sobre todo ser sus amigos. Eso no estaba en la agenda de mi vida porque yo crecí en la miseria, en una pobreza muy, muy extrema. Hay veces había comida, hay veces no. Y por eso entré decidido a triunfar porque yo quería darle una mejor vida a mi mamá. Yo no quería que ella trabajara, ella había sufrido mucho, había perdido a sus seres queridos en la guerra y había sido muy fuerte la vida con ella. Le dio golpes muy, muy fuertes que hasta el día de hoy yo sigo esperando ver si mi padre y mi hermano volvían. Pasaron 42 años de la revolución sandinista y ellos no aparecieron nunca. Sí. Cuando gané mi primer corona mundial en Tailandia, fue algo impresionante porque fue una pelea muy dura contra el tailandés Chanaporpaín. Fui al otro lado del mundo, todo el mundo pensaba que solo iba a pasear, pero yo estaba decidido a triunfar y yo quería darle una mejor vida a mi mamá y esta era la oportunidad y yo la supe aprovechar y gané el campeonato. Regresando a Nicaragua habían miles de gente esperándome, nunca lo esperé, pero fue emocionante para mí ver el regocijo de mi gente, de mi pueblo, cómo se alegró volver a tener un campeón mundial. Y posteriormente en un solo año hice 4 defensas y eso, ya te imaginas, la economía, todo cambió y Dios me dio una gran bendición tan rápido que en un año hice casi $600,000. Eso no estaba en los planes de mi vida porque yo nunca había visto ni $1 en mi vida. Era tan pobre que solo teníamos para comer los 3 tiempos y esperar ver qué pasaba. Sí. Pero además, 4 defensas, boxísticamente hablando. Sí, pero eso lo hice en un año. Ajá. Después vino la pelea más grande de mi vida. Me refiero es Sí, un año, en un año. 4 defensas. Sí, era Normalmente cada 2 meses y uno o medio. dos. Cada 2 meses y medio peleaba. Y yo estaba feliz porque estaba ganando dinero y agarraba más notoriedad, más popularidad y más respeto de mi gente, de mi pueblo. Y es por eso que en Nicaragua siempre consideran que he sido uno de los mejores campeones junto a Argüello y a Chocolatito y Mayorga, de lo que más gloria le hemos dado a la nación. Sí. Sí. Y ahora estás ayudando a Mayorga. Sí, es Ahora que eres Mayorga es mi amigo desde que estábamos en el servicio militar. Yo conozco a Mayorga desde el año 1987. Yo tenía 18 años y él tenía 15 años. Y Mayorga siempre siguió mis pasos y él quería ser campeón como yo y quería boxear como yo. Y él siempre ha sido uno de los atletas, siempre dijo, yo voy a ser campeón mundial, yo voy a ser campeón mundial. La gente se burlaba de él. Y decían, este está loco, este no va a ir a ningún lado. Pero la palabra tiene poder, porque así lo dice la Biblia. Y Mayorga triunfó. Y para mí es mi amigo, es mi hermano. Y cuando ha estado mal,
pasó por alguna época Me duele. complicada, sí. Sí, claro. ¿Ustedes llegaron a entrenar juntos o no? Sí, estuvimos Porque juntos. muchas veces hacen sparring, ¿no? Sí, él tenía 15 años. Sí. Él estaba más pequeño. Después creció. Y Mayorga y yo viajamos por Cuba, fuimos a Colombia, fuimos a Honduras, después a Guatemala. Anduvimos juntos en la selección, éramos parte de la selección nacional hasta que crecimos y cada quien tomó su camino. Yo me hice campeón primero y 7 años después él llegó a ser campeón. Bueno, yo soy un hombre que toda la vida he tenido sueños y Dios me ha hablado por medio de sueños. Y cuando inicié mi carrera en el boxeo profesional, yo sabía que iba a llegar a ser campeón porque ya lo había soñado. Y cuando lo logré, lo primero que hice fue arrodillarme y decir, Dios mío, se cumplió lo que me dijiste. Y cuando subí a la cima, que estuve muy alto y había ganado mucho dinero, porque yo hice 14 peleas de campeonato mundial. Entonces, en cierto momento se me subió el ego, cuando ya estaba en la máxima cima, y me dejé llevar por el ambiente de gente que se me acercó a mí para ofrecerme negocio, gente que se acercaba a mí de saco y corbata para robarme, para sacarme lo que me había costado. Y yo caí en la trampa de muchos de ellos y me ofrecían negocios, préstamos, y se desaparecieron, me robaron. Y así se fue gastando el dinero. Me metí a promover boxeadores con otra promotora que tuve en el año 1999 hasta el 2006 y perdí $300,000 porque no había apoyo de los gobiernos en ese entonces. Y solo yo hacía el esfuerzo, solo yo con mi propia plata, promoviendo boxeadores. Y no logramos hacer un campeón que era Luis Pérez, pero estábamos firmados con Don King y lo ponían a pelear una vez al año. Y eso perjudicó muchísimo mi bolsa porque yo invertía para abrir oportunidades a la juventud nueva, pero también quería ganar y no podía, y no ganábamos, perdíamos. Y resultó pues que cuando llegó la oportunidad de pelear por el título de las 112 libras contra Jorge Arce, llegó un problema de divorcio con mi ex esposa y ahí empezó lo que ya Dios me había mostrado en otro sueño, que yo iba a pasar por el desierto por 7 años, porque no me porté bien, no hice las cosas correctas, comencé a tomar licor, nunca he consumido droga, gracias a Dios, no fue la droga parte de mi vida, ni nunca lo probé, ni sé. Pero sí me gustaba tomar cerveza y eso me fue quitando las posibilidades de hacer mejor mi trabajo. Porque una persona ya cuando es alcohólica, que bebe todos los fines de semana, ya no es responsable y ya comienza a perder la orientación de caminar perfectamente. Y quedé sin dinero, perdí mucha plata. Cuando llegó la pelea de Arce, subí al cuadrilátero con la mente destrozada, estaba en un divorcio, no debía haber aceptado la pelea, no hice el peso porque era un problema serio el que tenía y eso me afectó muchísimo. Y yo estaba peleando por la tercera corona ya y por este organismo, el Consejo Mundial. Arce me ganó, no le quito el mérito, pero no le ganó al mejor Rosendo que existía, sino le ganó a un hombre que estaba colmado de problemas.
y que había estado en vicio. Y cuando pasó la derrota, pues fue lo peor que me pasó. Me abandonó todo el mundo. Hasta los que andaban conmigo me dejaron botado. Cuando busqué en el camerino no había nadie. Y la única persona que llegó a mi camerino, yo no sé cómo, fue Miguel Cotto, que eso siempre se lo voy a agradecer. Y llegó al camerino, y no sé cómo llegó a dar, y me dio un abrazo y me dijo, échale ganas, la vida continúa. Y se fue. Y después, posteriormente, pues pasaron 6 años, quise regresar al boxeo, ya tenía 41 años. Y ya Dios me había cancelado la licencia para seguir boxeando, porque cuando subí a pelear, yo estaba ganando la pelea, 6º round, y el árbitro Nofer Ramírez, que injustamente me descalificó, me quitó las aspiraciones de continuar. Y entonces mi esposa me dijo, no siga ya. Otra cosa. Yo le dije, pero es que lo que yo sé hacer bien es boxear. Y es lo que me gusta. Y él me dijo, siempre hay otra manera de ganarse la vida. Y ella me orientó y le escuché, me retiré. Y hasta el día de hoy pues nos ha ido bien promoviendo boxeo. Ella es la presidenta de Buffalo Boxing. Es una dama extraordinaria, educada, preparada, es administradora de empresa y ha manejado muy bien esta promotora, la licenciada Ruth Rodríguez Roa. Y juntos hemos hecho un gran equipo, porque trabajamos en el boxeo, pero también trabajamos en obras benéficas juntos. Yo brindo charlas de motivaciones en mi país y yo no le cobro un centavo a nadie, yo lo doy de gratis, porque yo le debo mucho a la vida, le debo mucho a Dios y le debo al pueblo de Nicaragua. Hay otros deportistas que dicen que ayudan al pueblo, pero lo que hacen es cobrar por dar esta charla. Y yo voy a seguir diciendo, un deportista no debe de cobrar para dar una charla de motivación, una orientación a la nueva generación o a la juventud para que no caiga en los vicios y las drogas, que no pase por lo que uno pasó. Eso no se cobra, eso se regala. Y la experiencia que Dios me dio en la vida ha sido tan buena y tan grandiosa que yo le agradezco mucho al Consejo Mundial de Boxeo por haberme nombrado embajador de obras benéficas. El año 2020 me obsequiaron el premio humanitario del año. Cuando yo inicié en esto, nunca lo hice a cambio de un premio. Lo hice porque toda mi vida lo he hecho. Y desde el año 2001, el Consejo Mundial de Boxeo se enteró de que yo hacía obras benéficas. En una ocasión me apoyaron en una campaña que hice, Salvemos a Erling Cuba, un niño que tenía cáncer, y don José Suleimán me envió un apoyo económico para su familia, y es por eso que este organismo siempre ha estado muy de cerca conmigo. No, el boxeo me ha dado todo. Me ha dado alegría, me ha dado felicidad. Me dio la oportunidad de poderle dar a mis hijos una buena vida, una buena educación. Y me ha dado la oportunidad de ayudar a otra gente. Entonces, si volviera a nacer, volvería a ser boxeador. Sí. ¿Y el boxeo quita? No, no me quita, a mí no me quitó, me dio, a mí me dio. Me quitó el odio que tenía, el deseo de vengar la muerte de mi padre y de mi hermano. Me sacó lo malo y me dio lo bueno. Por eso es que yo amo este deporte y lo defenderé a capa y espada. Este es uno de los deportes más humanos que hay en el mundo. La gente está equivocada, dicen, el deporte del boxeo genera violencia. No, el deporte de boxeo genera amistad, unifica a la familia. Es un deporte tan grandioso que los mismos boxeadores nos rompemos todo y terminamos abrazándonos. Y hay deportes que son aparentemente dóciles, pero producen más violencia que el boxeo. Sí.
Y ya por último, si es que existe la reencarnación y otra vida y todo eso, ¿volverías a ser boxeador? Claro, volvería a ser boxeador. Es lo que me gusta, el olor de los guantes, me gusta la disciplina que da y me gusta que el deporte del boxeo te acerca a la gente. En mi país, los boxeadores, el pueblo se identifica con ellos. Y en el mundo, la gente quiere estar cerca de los campeones. Y eso es lo más grandioso. No existe mayor tesoro que el cariño de un fanático, el aprecio de la gente. Eso no tiene precio. Para mí esa es la mayor riqueza que un deportista boxeador puede lograr alcanzar, tener el aprecio de la gente. Eso vale oro.